Bueno, entonces esta primera parte, como bien decía el doctor Raúl Carrillo, está en que tanto médico intensivistas de adultos, médicos de adultos, pediatras de adultos y gente que maneja niños, está interesado en estos temas. Entonces el tema principal es justamente sepsis choque séptico. Además del honor de estar en este foro, tengo también el privilegio de que en este año estamos contando con la participación de médicos de Latinoamérica. Durante mi plática, porque para eso va a ir orientada, es cómo estamos trascendiendo solamente del ambiente local, solamente del ambiente de México de forma aislada, cómo estamos trascendiendo ante una participación a nivel de Latinoamérica y siendo considerados ya dentro del grupo europeo y americano como una sociedad, me refiero a la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva Pediátrica, como una sociedad que ya está participando activamente a la par de las sociedades internacionales. Una servidora va a hablar de los nuevos criterios diagnósticos, es la novedad que tenemos ahora, el doctor Raúl Carrillo, algo que recién sale en el enero del 2024, o sea, es fresquecito. Y yo les voy a hablar de esas, cómo llegamos a esas definiciones y otro nuevo rumbo que está tomando la sepsis en el campo pediátrico. Después el doctor Roberto Jabornisky, él es un intensivista, lo voy a presentar posteriormente, de Argentina, que ha sido líder justamente también en sepsis. Nos hablará de cómo estos nuevos criterios, conocidos como los criterios de Phoenix, se deben de aplicar y cómo ahorita que estamos lanzando este nuevo concepto, a quién sí se aplican, a quién no, qué limitantes tenemos y qué resultados vamos a esperar en los próximos años. Posteriormente, el actual presidente de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva Pediátrica, el doctor Jaime Fernández Sarmiento, él ha sido un estudioso de otro ambiente fisiopatológico de la sepsis, que es justamente la microcirculación. Tema que también el doctor Raúl Carrillo desde hace varios años empezó a hablar de esto, entonces esta plática creo que la vas a gozar mucho. Y mencionaba yo ayer en un webinar que tuvimos también a nivel latinoamericano que la terapia intensiva está abriendo sus puertas más allá de la terapia, afuera de la terapia, y no solamente circunscribirnos como siempre lo habíamos hecho a nosotros como intensivistas, sino que le estamos abriendo a otras especialidades que están también dando un rumbo. Y justamente hablando de sepsis, pues el tema de antibióticos es una parte fundamental. Y para ello, para mí siempre ha sido un gusto que el doctor Agustín de Colsa, ustedes lo conocen, pediatra, infectólogo con maestría y doctorado en microbiología y biología molecular, y miembro del equipo de terapia intensiva del Instituto Nacional de Pediatría, nos va a hablar justamente de esos puntos álgidos que vienen en las guías y que en ocasiones no sabemos interpretar y creemos que todo es nada más así a cartabón, y como todo en medicina, la medicina es una ciencia y un arte. Es el tema de antibióticos en sepsis, si realmente el tiempo es el principal determinante, va a estar a cargo del doctor Agustín de Colsa. Y finalmente, pues decir pediatría es decir un grupo muy grande, es decir, todo y nada. La pediatría depende de diversas edades, lo cual la hace más compleja. Y un grupo en particularmente vulnerable, sobre todo para sepsis y mortalidad alta en sepsis, es justamente el grupo de recién nacidos. Para ello, el doctor, también académico, Héctor Macías, nos hablará de la sepsis neonatal, hablará de sepsis neonatal y cuál es el camino que está tomando hoy en día el diagnóstico en este grupo de edad. Siempre que me invitan a hablar de sepsis, empiezo con esta imagen, en la cual William Mead era un niño inglés, que hace varios años tuvo un problema de sepsis. William fue un parteaguas para que empezara a estudiarse de manera más responsable y más integral la sepsis como causa de muerte. William, como dice aquí en el artículo, a William el sistema de salud le falló. A William el personal médico le falló. Y como bien dice su mamá, él tuvo un problema de sepsis. El estudio post-mortem definió justamente que se habían perdido muchas oportunidades, tanto para el diagnóstico temprano como para ir escalando los recursos terapéuticos, y por lo tanto el desenlace fue fatal en el caso de William. Y su mamá fue la que empezó este movimiento, y a mí me impacta mucho el último comentario que ella pone aquí. ¿Cómo querían que yo estuviera pensando en sepsis si mi médico justamente no pensaba en ella? Y así, esto que pasó hace varios años y que fue publicado, me parece, en el 2016, lo seguimos viendo hoy en día, con indiferencia, incluso en ocasiones como sin darle el peso que tiene a el problema epidemiológico o la carga mundial que tiene la sepsis como enfermedad. Y para ello,
pues bastan unas pocas imágenes. Cada 4 segundos, alguien, un adulto, un niño, un anciano, muere por sepsis en el mundo. Y si nos vamos al terreno exclusivamente pediátrico, 6 millones de niños menores de 5 años recién nacidos o este grupo de pacientes pediátricos fallece como consecuencia de la sepsis. Y yo siempre les pregunto, ¿hay algún otro evento de desastre natural, de circunstancias que vivimos hoy en día por desgracia de violencia, que reporte esta mortalidad, bueno, ahorita en Ucrania obviamente, que reporte esta cantidad de muertes en el mundo y nadie hacemos o no hacemos lo suficiente al respecto? Yo les voy a ir dando pequeños mensajes que son los que quiero dejar en la mente de ustedes, tanto médicos de adultos como médicos de niños. La carga de la sepsis en pediatría no ha sido suficientemente estudiada. Y como bien dice el doctor Raúl Carrillo, tenemos varios años, varias décadas, ya tratando de modificar esto y sin embargo el camino ha sido arduo y difícil. Y miren, empezando por eso, y a esto agréguenle que los niños todavía estamos más olvidados. Aún en sepsis de adultos los avances siempre van a la cabeza, sin embargo el grupo pediátrico siempre es un grupo al cual a nivel nacional, a nivel de políticas de salud, no se le considera como se debe. Y bueno, aquí vemos, cada 5 años se reporta la carga de muerte a nivel mundial, en este caso esta imagen corresponde a los niños menores de 5 años. Yo los invito a ustedes a que me digan en esta imagen en dónde encuentran ustedes. El círculo amarillo corresponde a recién nacidos, no voy a meterme en esto porque el doctor Macías va a estar responsable de ello. La otra mitad del círculo corresponde a los pacientes arriba de los 28 días de vida. Los reto a ustedes a que me digan dónde aparece la palabra sepsis como carga de mortalidad en este documento que se hace desde hace muchos años a nivel mundial. Sin embargo, vean, causas de muerte, infecciones del tracto respiratorio inferior, meningitis, obviamente SIDA, malaria, diarreas, tuberculosis, ¿no son todos estos problemas infecciosos? Y sin embargo, el abordaje, la visión, no es a contemplarlos como sepsis. Y el niño de diarrea no se va a morir de deshidratación hoy en día, eso espero. ¿De qué se va a morir? De una complicación que puede ser la sepsis. Y las otras patologías virales, no solamente bacterianas, virales, parasitarias, etcétera, etcétera, también terminan muriéndose por una respuesta desregulada y que finalmente esto integra el diagnóstico de sepsis. Esto, bueno, llamó la atención en algún momento dado, justamente dentro de estos grupos que estudian las cargas de las enfermedades. ¿Y por qué llamaba la atención? Aquí les pongo una copia de un documento que fue preámbulo al siguiente que les voy a presentar, donde dice que aunque la sepsis es reconocida como un problema mundial epidemiológico de gran envergadura, realmente poca gente estimaba, pocos estudios, la incidencia global de sepsis y su mortalidad, y hablo en niños y en adultos. Y que los pocos datos que existen están fundamentados en poblaciones de hospitales de países con altos recursos, pero además están hechos a base de datos administrativos y no directamente a través de análisis directo de los pacientes, y la mayor parte de los estudios excluyen a los niños. Y entonces podemos ver ahí en la imagen lo que ya les mencioné. Vean, 3 millones de recién nacidos mueren al año, 1.2 niños en edad pediátrica menores de 5 años, 500.000 recién nacidos. En relación a sepsis materna, pues también es uno de los indicadores de calidad de atención en los países, y también hay mucho en relación a la poca atención que hay y los resultados desfavorables en ese tipo de población. Y entonces, bueno, llegó el momento en el que la gente se dio cuenta, estos grupos de estudios se dieron cuenta, y salió el primer reporte de la carga específicamente de sepsis como causa de muerte, tanto en niños como en adultos. Y esto se hizo a través de una revisión de la información desde 1990 hasta el 2017. ¿Y qué reporta este primer burden dirigido específico, este primer documento de carga dirigido a sepsis? Que casi 49 millones de casos en el mundo, en la población mundial, vaya, obviamente, 11 millones de muertes están relacionadas con sepsis, que es casi un 20%. Y si nos vamos a población pediátrica, el 50% de los casos de sepsis se presentan en menores de 5 años, la mortalidad es de casi 3 millones, y ojo con este punto porque es ahí a donde voy a dirigir mi plática. 85% de esos niños que fallecen y que les da sepsis se encuentran en países de recursos limitados, como es justamente nuestro país.
Por lo tanto, el siguiente mensaje es que la incidencia de sepsis y la mortalidad varía sustancialmente entre las diferentes regiones del mundo e incluso van a ver ahorita de Latinoamérica. Entonces, los invito a que consulten estos documentos porque son la base, como bien decía el doctor Carrillo, de los programas de atención en salud a nivel nacional, a nivel mundial, no se diga de investigación. Pero ¿qué llama la atención también en este documento de la carga mundial de sepsis? Que estos países que ellos llaman, que tienen mayor mortalidad y que consideran más vulnerables, ellos los reportan a nivel del África subsahariana, de Oceanía, el resto de Asia, ¿y dónde está Latinoamérica? Sí participó, pero muy poquito, entonces ni siquiera entra dentro de este contexto que le están visualizando. Entonces, por eso yo pongo aquí la interrogación, ¿y dónde está Latinoamérica? Y por lo tanto, entonces, el mensaje que yo les quiero dar también es que la primera pregunta es, ¿debemos regionalizar el enfoque del abordaje de la sepsis pediátrica a Latinoamérica específicamente? Y les voy a dar algunos datos. Hay 630 millones de personas, que es el 8.4% de la población mundial, vive en América Latina, de los cuales el 30%, que son 188 millones, son niños, 188 millones. Es característico de nuestros países en Latinoamérica la vasta y diversa área geopolítica que tenemos, o sea, países muy grandes, países muy pequeños, países con unas culturas, países con otras, países con unos recursos. El mismo país, hay países que tienen altos recursos en una zona y zonas muy depauperadas. Entonces hay una vasta y diversa área geopolítica con variaciones en ¿qué? En el acceso a la salud. No es lo mismo vivir en la Ciudad de México, en la zona del sur, que vivir en un poblado lejano en alguna parte del sur de la República, por ejemplo. Entonces los niños no tienen el mismo acceso a su nivel de atención. El nivel de educación variable en todas las zonas de América Latina y México en ella. La cobertura de vacunación, pilar fundamental junto con la lactancia materna para la prevención de la sepsis. La cobertura de vacunación, que era una de las banderas y orgullos de México a nivel de pediatría, obviamente, se perdió después de la pandemia y en los años actuales realmente ha dejado descubiertos a muchos niños. Y el acceso a la tecnología. No es lo mismo llegar a un hospital de la Ciudad de México a llegar a un hospital de una zona lejos en Guerrero, en Oaxaca, en Tlaxcala, que son países que frecuentemente recurren a nosotros para atender a esos pacientes. El siguiente mensaje es que no se reconoce entonces a la sepsis como una emergencia en América Latina de manera homogénea. Este artículo, se lo sugiero, es creo obligatorio que todos los que vivimos en Latinoamérica los veamos. Lo publica la doctora Daniela de Souza, que también ha sido una líder intensivista de Brasil, en estudiar, en enfocar los problemas de la sepsis específicamente en Latinoamérica. Y ella habla de los retos que tenemos que enfrentar para reducir esa carga de sepsis. Y los pone a diferentes niveles, no voy a analizar todos a fondo. El primero, pues obviamente el estado socioeconómico. Esa es una situación de gran variabilidad, donde hay poblaciones muy depauperadas. El otro es las condiciones de nuestro sistema de salud, mucho de lo cual podemos hablar hoy en día. No suficiente participación por parte de las autoridades del gobierno, no hay recursos, está fragmentado la distribución de los mismos, no se reconoce como una emergencia, grave problema en los países de Latinoamérica. Las terapias intensivas, es a lo que nos dedicamos. Sin embargo, somos muy poquitos los de las terapias intensivas. Nuestros problemas obviamente están en que somos pocos, en que están centralizadas, en que hay dificultad para tener incluso en países como el nuestro, tener acceso todo el mundo a la misma tecnología y ya ni se diga la consulta de la literatura. Pero me quiero referir en particular a lo que como pediatras tenemos de responsabilidad y que no la hemos adoptado de manera correcta. Como dice aquí el primer cuadro, vean, el público, los cuidadores, los papás, etcétera, etcétera, no voy a hablar de ellos, los profesionales de la salud no estamos familiarizados con el problema de la sepsis. Segundo, los médicos de primer nivel, no estamos capacitando a los médicos de primer nivel, que es donde deben de llevarse las acciones de prevención y en muchas ocasiones de detección temprana. Inadecuado entrenamiento y educación en relación a sepsis. Ya veremos más adelante que hemos tratado de poner nuestro grano de arena, incluso junto con el doctor Raúl Carrillo, en programas de capacitación a todos niveles.
No hay estudios epidemiológicos. Gracias a Dios, también estamos empezando con uno que les mencionaré posteriormente a nivel de Latinoamérica. Y finalmente, también decía que no teníamos unas guías ni unos consensos locales. También con este trabajo con la sociedad latinoamericana ya contamos con un consenso regionalizado a nuestros países. Siguiente mensaje es que el diagnóstico temprano de la sepsis es responsabilidad de todos. Y padres, cuidadores, gobierno, pero lo que a nosotros nos toca, profesionales de la salud a todos niveles. Y ante tales cifras de mortalidad, entonces en el 2017 la Organización Mundial de la Salud, a través de la Asamblea Mundial de la misma, reconoce por primera vez a la sepsis como una prioridad de salud a nivel global y la orienta a 3 niveles: prevención, diagnóstico y tratamiento. Una vez que ya les he puesto en el contexto de cómo está la situación de la sepsis a nivel mundial y a nivel de Latinoamérica, no es nada nuevo. Si ustedes leen nuevamente, porque me imagino que lo hicieron en la prepa y en la secundaria, leen nuevamente la Ilíada, ya ven que Homero, 2500 años antes de Cristo, ya mencionaba, aquí está como se escribe en griego, la palabra sepsis, y la traducían como un estado de putrefacción. Entonces no es algo novedoso, es algo que desde que existe la humanidad, por supuesto, debe estar presente como una causa de enfermedad. Para la gente joven, y que yo creo que es bien importante, primero que estén en este recinto y vean todos los que han recorrido este camino, pero además, ¿qué ha pasado en relación a la sepsis? Porque todo el mundo dice, ay, es Phoenix y respuesta inflamatoria, que era lo último, pero no saben el camino que esto ha recorrido. Miren, y por eso pongo esta imagen. Las primeras unidades de cuidados intensivos surgen a principios de los años 60 y surgen a raíz de que el hijo del presidente de Estados Unidos, Patrick Kennedy, nace con un problema obviamente neonatal y muy grave, y no había unidades de cuidados intensivos y no había nada. Entonces, cuando he visitado Arlington, pienso, este niño vivió pocos días, sin embargo la trascendencia que tuvo su presencia en el mundo solamente por 3 días, porque de ahí nacieron las unidades de cuidados intensivos pediátricos, que ya previamente en adultos eran las unidades estas para atender pacientes con polio, pero específicamente pediatría en estos momentos, lo cual disminuyó mucho la mortalidad de un 97% antes de que hubiera terapias intensivas a un 9%. Pero un parteaguas, hablando ya específicamente de sepsis, es el documento del Dr. Bone en 1992, que es el primero que hace un consenso escrito definido sobre los términos de sepsis, choque séptico, en esa ocasión hablaban de sepsis grave, y da esas definiciones basados sustancialmente en la respuesta inflamatoria sistémica, pero evidentemente, como ha sucedido siempre en pediatría, hablaban de niños, pero un cachitito. Entonces, y además los parámetros que él ponía evidentemente no eran extrapolables a pediatría. Después vienen documentos que se actualizan en el contexto de los adultos, pero ¿qué pasa con niños? Fue hasta el 2005 que aparece el primer consenso de definiciones pediátricas, también sustentado en respuesta inflamatoria sistémica, pero ya con parámetros específicamente para niños, y más adelante voy a hablar un poquito de ello porque va a ser el antecedente de los otros documentos que se han publicado. Y este fue entonces el primer consenso internacional de definiciones de sepsis y disfunción orgánica en niños. Posteriormente, en el 2012, la campaña de supervivencia de la sepsis de adultos, con una sección también para pediatría, también limitada. Y en el 2016, Sepsis 3, o el Consenso Internacional de Sepsis, donde los adultos revisan justamente todo lo que había sucedido en los años anteriores, todos los cambios que había a nivel de medicina, y es un documento también que es parteaguas, lo vamos a ver ahorita, pero que también excluía a niños. Y la versión ya pediátrica de la campaña de supervivencia de la sepsis en el 2020, ahora sí ya hablando de sepsis y su asociación con disfunción orgánica, y obviamente en el 2024 este nuevo documento pretendiendo tener definiciones más precisas, más fisiológicas, que puedan aplicarse tanto en países de bajos como de altos recursos, el Consenso Internacional de Criterios para Sepsis y Choque Séptico en Pediatría. Una vez que ya han visto este largo y sinuoso camino que ha seguido el estudio de la sepsis en pediatría, vamos a analizar ahora el impacto de la detección temprana, que es el pilar fundamental. No se trata de ver qué hacemos en terapia intensiva cuando ya llega el niño en choque, qué nuevas opciones tenemos, si lo llevamos a ECMO, si no lo llevamos a ECMO, no. Esto se trata de prevención.
Esta imagen el doctor Roberto Jawornicki me hizo favor de prestarme, me la pongo porque fue una encuesta que se hizo en casi 900 médicos de áreas de urgencias, donde se veía cuáles eran las barreras más frecuentes que se presentaban en relación a la prevención y al tratamiento temprano de la sepsis. Pues el 53% de esos casi 900 pediatras de salas de urgencias, el problema era que no se hacía un reconocimiento temprano. Estoy hablando de salas de urgencias. Ahora imagínense en salas generales, en salas de cirugía, donde la gente no está con el enfoque de la medicina crítica, pues evidentemente es el punto en el que tenemos que incidir, en el reconocimiento temprano. Es muy cierto, ese es el otro mensaje, que no es fácil hacer el diagnóstico de sepsis. Aún quienes estamos metidos o inmersos en este problema todos los días, no es sencillo, pero hay manera de tratarlo. Van a haber dos conferencias al respecto, pero solamente quiero que empiecen. Las nuevas definiciones tienen que ir conceptualizando cuál es el estado fisiopatológico evolutivo que tiene la sepsis. Y entonces tengo un problema local de una infección que en el momento que empieza a haber una participación de disfunciones orgánicas, entonces voy a poder empezar a hablar del término de sepsis. Pero una vez que esa sepsis empieza a tener disregulación, una respuesta disregulada y alteraciones cardiovasculares, ese paciente ya entonces entra al criterio de choque séptico. Y finalmente, buena parte de estos pacientes evolucionarán a la muerte. Entonces, debemos de contextualizar que la infección localizada es una respuesta sistémica adaptativa, mientras que cuando ya hay una participación sistémica de diversos órganos, ya es una respuesta desregulada ante el proceso infeccioso. El mensaje es, la sepsis no es una infección nada más, es una respuesta inmunológica que tiene diversos estadios y las definiciones tendrán que ir encaminadas a ver qué criterios aplican en cada uno de estos estadios. Algo que usamos erróneamente como si fueran sinónimos es hablar de definir y es hablar de diagnosticar. Definir, en este caso, tenemos que saber cómo vamos a saber cuál va a ser los conceptos operacionales para definir sepsis, mientras que diagnosticar es saber qué criterios clínicos voy a utilizar para poder diagnosticar la enfermedad. Entonces regreso al documento del 2005, vean todos los años que han pasado y hasta el año pasado era lo que prevalecía para diagnosticar sepsis en pediatría, un documento que tiene más de 20 años y que como consenso, por supuesto, tenía muchas limitaciones, no estaba validado, pero era lo que había. Y este documento que lo tienen que consultar si es que quieren entender Phoenix de este año, es que tenía 3 objetivos este documento y creo que los cumplió. Evaluaba a los pacientes ya por grupo de edad, ya no decían son pediátricos. No, ¿saben qué? Hay recién nacidos y dentro de los recién nacidos hay menos de una semana y más de una semana de vida. ¿Saben qué? Hay adolescentes. ¿Saben qué? Hay escolares. Entonces ya divide incluso a los grupos pediátricos. El segundo punto que abordaba este consenso es que definía por primera vez respuesta inflamatoria, sepsis y todo el estado evolutivo hasta choque séptico, considerando los conceptos de Bone, pero ya con datos fisiológicos de paciente pediátrico. Y el tercero, que hubiera criterios para que se pudieran hacer estudios, porque la gente hacía estudios y cada quien llamaba sepsis a lo que quería y choque séptico a lo que quería. Entonces, para esto surgió este consenso del 2005 y cumplió sus funciones a pesar de las limitantes. Pero entonces, regresando nuevamente al terreno de los adultos, que siempre van adelante que nosotros en esto, pues ellos se dieron cuenta que los avances a nivel de epidemiología, de biología molecular, de fisiopatología, etcétera, etcétera, no eran los mismos y que había que redefinir si sepsis 3, hablar de respuesta inflamatoria sistémica era suficiente para el diagnóstico. Y entonces ellos pretendían evaluar justamente y actualizar su propio documento. Y aunque y entonces, ya me pasé. Aquí ya hice algo con las flechitas, perdón. Entonces ellos definen su propio documento, pero vuelvo a repetir, era un documento para adultos. Pero hay un punto que sí funciona para nosotros, que es la definición de sepsis. Entonces, hoy en día vamos a llamar a sepsis a la disfunción orgánica que amenaza la vida, que se debe a una desregulación de la respuesta del huésped a la infección. Palabra clave, desregulación. Y el segundo concepto que nos proporciona este documento, bueno, antes de pasar al segundo concepto, es entonces considerar la sepsis como una respuesta desregulada, desencadenada por una infección y que va a producir disfunción orgánica y potencialmente la muerte.
Y el segundo concepto es qué es choque séptico. Entonces, ahorita estamos definiendo, fíjense, definiendo términos. Choque séptico será el subgrupo de sepsis con disfunción circulatoria celular metabólica, mayor riesgo de mortalidad. Y ojo, ya para entonces a ellos mencionar desaparecer sepsis severa. A mí nunca me gustó porque en la clínica me parecía que había una línea muy chiquita entre los datos clínicos de sepsis severa y choque. Era lo mismo y el manejo era lo mismo. Entonces siempre me pareció redundante y bueno, aquí también lo reconocen como tal. Pero ahora el siguiente punto, como clínicos, ¿qué nos interesa? ¿Cómo la voy a diagnosticar? ¿Cómo la voy a reconocer? Y entonces aquí donde se forma un grupo multidisciplinario de infectólogos, de intensivistas, incluso neonatólogos, aunque vamos a ver que Phoenix no es para neonatos, y ven esta necesidad de tener nuevos criterios. Y empiezo con este artículo del doctor Roberto Jawornicki, que será nuestro siguiente ponente, donde nos habla de esa transición de los criterios de respuesta inflamatoria sistémica a los criterios de Phoenix para justamente la dificultad que esto implica hacer más simple lo que es complejo. Y él habla que el diagnóstico es un constructo social en la medicina, es un arte tener un diagnóstico y es esencial para una medicina de calidad y una práctica de calidad. Y entonces viene esa transición entre lo que se consideraba respuesta inflamatoria sistémica, que era sustento del consenso del 2005 y que ahora viene en este proceso de cambio. Y entonces surge en enero del 24 este documento por este grupo, por este task force, que estudió justamente cómo hacer las definiciones de sepsis. Yo no voy a entrar en los detalles porque es tema del doctor Jawornicki, pero el objetivo de este consenso es actualizar y evaluar criterios de sepsis y choque séptico, pero fue producto de un fundamento para sacar a estos criterios muy interesante y muy completo, porque se sustentó en una encuesta internacional, en revisiones sistemáticas con metaanálisis, pero además en un consenso Delphi modificado, que les hablarán posteriormente de ello, y finalmente dio como producto esos nuevos criterios pediátricos de sepsis y choque séptico. Y que empezamos a ver, que empezaron a ver cuando se aplicaban estos criterios de Phoenix. Miren, en países de altos recursos la mortalidad era de 7.1, en los de bajos recursos era de 28.5 con los criterios de Phoenix. Aumentó, era una mortalidad 8 veces más que la reportada cuando solamente se sospechaba sepsis sin aplicar estos criterios. Quiere decir que estamos siendo más puntuales en la detección temprana. ¿Y qué pasaba en relación a choque séptico? En los países de altos recursos aumentó hasta 10.8% la mortalidad y en los países de bajos recursos hasta 33.5%. Es lo que estamos enfrentando hoy en día. Entonces empezamos a dar mensajes puntuales. ¿Cómo yo, residente, cómo yo, adscrito, voy a diagnosticar sepsis en niños cuando tengo sospecha de infección y alto riesgo de muerte? Cuando esa escala de Phoenix tenga más de 2 puntos, donde se están evaluando, la característica de esta escala es que evalúa 4 disfunciones orgánicas. Para empezar, después vamos a ver que puede haber más órganos, pero va a evaluar la disfunción cardiovascular, la disfunción respiratoria, la disfunción neurológica y la disfunción de la coagulación. Aquí está la escala resumida, no voy a tener eso, pero vean que hay incluso valores específicos para las diversas edades pediátricas, la puntuación que da cada uno de ellos, y aquí están los 4 órganos con los que inicialmente yo voy a diagnosticar a mi paciente si tiene más de 2 puntos. ¿Y cuándo voy a diagnosticar choque séptico? Cuando además del diagnóstico de sepsis, que ya cumplió con los criterios de Phoenix, tenga yo una disfunción cardiovascular. Aquí están los parámetros que hablan de disfunción cardiovascular. Entonces, más de un punto de la disfunción cardiovascular ya me hace el diagnóstico de choque séptico. Y ya casi casi termino esta parte y además te voy a finalizar con otro mensaje. ¿Cuáles serían los conceptos de sepsis o los conceptos claves sustentando este documento de Phoenix? Bueno, primero, que los criterios de Phoenix son para pacientes menores de 18 años no recién nacidos. No usar, Phoenix lo que ahora nos dice, no usen los criterios de respuesta inflamatoria sistémica para diagnosticar sepsis. Ya se elimina el término de sepsis severa, ya no hablemos de ese término, por favor. Y el score de Phoenix es un modelo de criterios sustentado en 4 sistemas, el respiratorio, el cardiovascular, el de coagulación y el neurológico. Y choque séptico, en relación a este punto, ya vimos que era un subescenario de la sepsis, que para Phoenix es cuando se agrega la disfunción cardiovascular, la mortalidad, por supuesto, es mucho más elevada. Y bueno, les ponía yo el documento de la doctora de Sousa de los retos que hay, y decía por ahí abajo, es que no tenemos guías regionales.
Bueno, el grupo de la Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva se dio a la tarea de justamente hacer un consenso, que ahorita vamos a hablar un poco al respecto, que creo que ha sido un parteaguas y una aportación muy importante como intensivistas latinoamericanos. Pero lo que ustedes tienen que ver es que una vez que ya sabemos definir, que ya saben cuál es la epidemiología tan grave que existe en el mundo y en el país, ¿qué nos toca? Hay 4 paquetes de atención, ya está esto sistematizado. ¿Qué nos toca como médicos generales, como pediatras? El abordaje inicial y el reconocimiento temprano y la reanimación. Y ya posteriormente, lo que se tenga que hacer en terapia intensiva o lo ideal. A lo mejor con estos 3 primeros paquetes ya no es necesario ni siquiera que ingrese el niño a terapia intensiva o ingresará en condiciones más adecuadas y no como cuando sucede habitualmente de código azul, córranle y llámenlos y que vengan y urge que lo metan, que eso es lo que no debe de suceder. Y los antibióticos, obviamente, este es el abordaje total, pero ¿cuál les toca? Lo que les acabamos de ver. Entonces, ¿cómo hemos enfrentado una servidora como miembro del Grupo de Terapia Intensiva del Instituto Nacional de Pediatría, como miembro de la Sociedad Latinoamericana y de la Academia Mexicana de Pediatría, cómo hemos enfrentado esto? En relación al, ya me está sonando el tiempo, pero como vamos a tener tiempo porque un ponente no va a poder venir, y ya casi termino, ¿cómo vamos a enfocar los retos? Este reto de que no hay sensibilización en la población en general. Desde hace 10 años, el doctor de Colza aquí presente, la doctora Zárate y una servidora, nos hemos dado a la tarea de llevar estos talleres de sepsis a los diversos niveles de atención, a pediatras, a médicos generales, a subespecialistas, a oncólogos y obviamente hay un capítulo de intensivistas, pero sobre todo irnos a esa población que no tiene conciencia suficiente del problema. ¿Cómo hemos abordado? Esto va en relación justamente al entrenamiento y a la educación. ¿Cómo hemos abordado o se está pretendiendo abordar esta carencia de datos epidemiológicos en Latinoamérica? La Sociedad Latinoamericana de Terapia Intensiva está iniciando justamente, esta semana empezó, el primer estudio epidemiológico de sepsis en pacientes pediátricos, obviamente, de Latinoamérica y de España y Portugal. Es un parteaguas muy importante y creo que nos va a dar una información que no existe hasta el momento actual. Tercero, se decía que no había unas guías locales, pues ya contamos justamente con este primer consenso latinoamericano de sepsis, que incluso fue aceptado para su publicación en una revista internacional. Con el doctor Carrillo hemos tenido el gusto de participar en varias publicaciones, esta es una de la academia y yo creo que ya pronto tendremos que hacer una actualización de la misma. Y vean, aunque tenemos guías pediátricas como, que han sido un parteaguas, como la campaña de supervivencia de la sepsis y que son producto de grupos importantes de estudio como la Sociedad de Medicina Crítica, la Europea, el Foro Internacional de Sepsis, ¿qué pasa con estas guías? Pues miren, la realidad con estas guías es que los estudios que sirvieron como fundamento para diseñarse fueron realizados en países de altos recursos, que no es la realidad de toda Latinoamérica. Segundo, que las recomendaciones de la campaña no son del todo aplicables a todos los contextos de atención sanitaria que caracterizan a esta región, donde hay países o regiones con recursos muy limitados. Y tercero, todo esto limita la adherencia de las mismas, lo cual es un problema en todas las guías de práctica clínica y en todos los consensos, la adherencia. Pero si además la adherencia no la favorecemos con medidas que sean aplicables en nuestra solución, en nuestro terreno, pues no es probable salir adelante. Aquí vemos a todo este grupo de Latinoamérica, donde tuve el honor de ser invitada como médico mexicano, como intensivista, a participar en el desarrollo de las guías. Y entonces este grupo de trabajo desarrolla recomendaciones no solo basadas en evidencia científica, sino en la producción académica de cada país. Eso fue un punto muy importante. No es nada más lo que hacen en Europa ni en América, sino que aquí con la producción académica de cada uno de estos países se sustentaron estas guías. Pero además se dirigieron a reconocer tempranamente y a dar tratamiento oportuno en países propios de nuestra región. Y aquí están todos los países participantes y los miembros de cada uno de ellos. Y les decía yo, fue aceptado justamente el documento para ser publicado en el 2021 en esta revista internacional a la cabeza del doctor Jaime Fernández Sarmiento, que también será uno de los ponentes a continuación. Pero dijimos, si está en inglés, y una de las dificultades es justamente que la difusión del conocimiento, necesitamos un documento en español. Y entonces logramos que el consenso fuera publicada en el Acta Pediátrica, que es el órgano oficial del Instituto Nacional de Pediatría. Se publicó el consenso, aquí está cómo pueden acceder a él. Y yo siempre les digo, un documento que no se lee, no sirvió de nada el esfuerzo que hay. Entonces se queda ahí en un archivo, se queda ahí en una página y me gustaría que lo consultaran porque les va a ser de utilidad para sus pacientes. Y por lo tanto, este documento, este consenso latinoamericano, no pretendía
obviamente modificar las recomendaciones de los internacionales. Lo que pretendía es, vean cuál es nuestra experiencia como grupo de medicina crítica en Latinoamérica. Aquí está, les decía yo, el acceso. Y bueno, termino con estos mensajes. Cuando tengan a un paciente y piensen con estas características de sospecha de infección o infección, yo siempre les digo a los residentes, aquí está la diosa griega Isis, ¿será esto sepsis? Y será mejor que se equivoquen y no sea, y al revés. Siempre que tengan a un paciente con estas características, el tiempo corre. Alteraciones en la temperatura, infección, deterioro neurológico, se ven mal, piensen en sepsis. Aquí está subrayado. La sepsis es una emergencia, el reloj no se detiene y cada hora de retraso aumenta en un 8% la mortalidad. Sigamos las recomendaciones que tienen que mejorarse, por supuesto, pero hay que hacerlas: reconocimiento, reanimación y estabilización. Y bueno, este es el grupo con el que tengo el gusto de trabajar desde hace muchos años y que junto con los pacientes me apasionan en seguir adelante con este tema. Detener la sepsis salva vidas. Muchas gracias. Gracias. No sé si ya está la presentación del doctor Roberto Jawornicki, que él se está conectando. No, si me pueden decir si ya está en lo que yo lo…